Buenas tardes. Buenas tardes. En Zapotlanejo, Jalisco, siendo las 3:26 horas del día 10 del mes de junio del año 2025, día y horas señalados para llevar a cabo la sesión de ayuntamiento número 13, con carácter de ordinaria, correspondiente a la Administración Pública Municipal 2024-2027. Señor secretario, proceda a nombrar lista de asistencia. Con gusto, Presidenta. Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo. Presente. Regidora M.A. Felipa de Jesús Pérez Orozco. Presente. Regidora M.A. Victoria Martínez Ramírez. Presente. Regidor Ignacio Azael Pérez Nuño. Presente. Regidora Laura Anaí Velarde Delgadillo. Presente. Regidor Ernesto Rodríguez Socio. Presente. Regidora Rosa María Gutiérrez Arana. Presente. Regidora Paola Elizabeth del Río Salazar. Presente. Regidora Priscila Sagún Salinas. Regidora Alexa Miroslava Cervera Camba. Presente. Regidor Alfredo Camarena Pérez. Presente. Regidora M.A. Luisa Martínez Almaraz. Presente. Síndico Municipal Alejandro Marroquín Álvarez. Presente. Presidenta Municipal Silvia Patricia Sánchez González. Presente. Secretario, ¿fueron notificados los regidores en tiempo y forma para la celebración de la presente sesión? Sí, fueron notificados en tiempo y forma, señora Presidenta. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, existe quórum legal, declarando instalada y abierta la sesión, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen. Secretario, le solicito dar lectura al orden del día que se propone. Con gusto, Presidenta. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de quórum legal y apertura de la sesión. Punto número 3, aprobación del acta de ayuntamiento número 11 con carácter de ordinaria de fecha 9 de mayo de 2025, así como aprobación del acta número 12 con carácter de extraordinaria de fecha 20 de mayo de 2025. Punto número 4, solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones y artículos del Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Punto número 5, solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que expide el Reglamento de acceso de la mujer a una vida libre de violencia para el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Punto número 6, solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión de Gobernación que expide el reglamento del Sistema Integral de Cuidados del municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Punto número 7, solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que abroga el reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Zapotlanejo, Jalisco, y en su lugar se aprueba el nuevo reglamento. Punto número 8, solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que expide el reglamento del Comité Municipal de Salud de Zapotlanejo, Jalisco. Punto número 9, solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que expide el reglamento de innovación digital y mejora regulatoria para el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Punto número 10, solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones y artículos del Reglamento Interno de Servicios Médicos Municipales de Zapotlanejo, Jalisco. Punto número 11, solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones y artículos del reglamento del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Drenaje y Alcantarillado de Matatlán, Delegación de Zapotlanejo, Jalisco.
Punto número 12. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Juan Manuel Pérez de la Cruz, con cargo de médico municipal, nombramiento de base definitivo. Punto número 13. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede a la ciudadana María Caridad Gutiérrez Damián, con cargo de instructor de natación, nombramiento de base definitivo. Punto número 14. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Edwin Pablo Íñiguez Bonilla, con cargo de enfermero, nombramiento de base definitivo. Punto número 15. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede a la ciudadana Claudia Odette Rodríguez López, con cargo de enfermera, nombramiento de base definitivo. Punto número 16. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Joel Iván Partida Jacobo, con cargo de intendente, nombramiento de base definitivo. Punto número 17. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación. Aprobación del dictamen que concede al ciudadano Heriberto Madrigal Panduro, con cargo de policía, pensión por jubilación al 100% del promedio de su sueldo tabulado, surtiendo efectos a partir del 6 de junio de 2025. Punto número 18. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede a la ciudadana M. Asunción Murguía Álvarez pensión por viudez correspondiente al 50% de la cantidad de la pensión que percibía J. Refugio Orozco Neri. Punto número 19. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Javier Andrade Parra, con cargo de fontanero, pensión por jubilación correspondiente al 100% del promedio de su sueldo tabulado. Punto número 20. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Fernando Franco Jiménez, con cargo de operador de pozo, pensión por edad avanzada correspondiente al 60% del promedio de su sueldo tabulado. Punto número 21. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Javier Cruz Arenas, con cargo de supervisor de obra, pensión por invalidez correspondiente al 100% de su sueldo tabulado. Punto número 22. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Juan José Cardona Murguía, con cargo de operador de maquinaria, a pensión por invalidez correspondiente al 100% de su sueldo tabulado. Punto número 23. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad que aprueba la reconsideración del resultado del dictamen de trazos, usos y destinos específicos de suelo para edificación con expediente número 045-2023-2023-E-DI y la totalidad de acuerdos del mismo. Punto número 24. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad que aprueba la reconsideración de la ampliación del inmueble con licencia número 11147 en 4 niveles más y la totalidad de acuerdos del mismo. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad, aprobación del dictamen en lo general y en lo particular que aprueba la reconsideración del dictamen de trazos, usos y destinos con expediente número 024-E-2025-E-DI relativo a los aspectos de diseño y altura y a la totalidad de acuerdos del mismo. Punto número 26. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad
que autoriza el nombre de una vialidad ubicada entre las calles Independencia y Maestro Roberto Sandoval en la localidad de El Salitre, La Mora, del municipio de Zapotlanejo, Jalisco, y la totalidad de acuerdos del mismo. Punto número 27. Solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad, que aprueba la reconsideración del dictamen de usos y destinos para giros con expediente número 059, diagonal G-2025, diagonal giro, y la totalidad de acuerdos del mismo. Punto número 28. Solicitud con turno a Comisión Edilicia de Gobernación para su análisis y, en su caso, dictaminación de la petición del ciudadano Osvaldo Jiménez López, con cargo de técnico en mantenimiento adscrito a la Escuela de Natación Unidad Deportiva San Martín, dependiente de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, para que se analice otorgarle el nombramiento definitivo de base. Solicitud con turno a la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad para la reconsideración del dictamen de trazos, usos y destinos específicos del suelo para edificación con expediente número 015, diagonal E-2024, diagonal EDI, presentada por el ciudadano Roberto Cervantes Alonso. Punto número 30. Solicitud por parte de la presidenta municipal Silvia Patricia Sánchez González para que se apruebe y autorice presentar la declaración 3 de 3 para los integrantes del Pleno y todos los funcionarios de primer nivel. Punto número 31. Solicitud para que se apruebe y autorice la ratificación de inicio de regularización de 12 planteles educativos adheridos al Consejo de Regularización de Predios Urbanos de Dominio Público. Punto número 32. Solicitud para que se apruebe y autorice el inicio del procedimiento de revisión del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zapotlanejo, Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Zapotlanejo y del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano El Trapiche, a fin de determinar si existe una justificación técnica y legal para su actualización o modificación o formulación. En su caso, iniciar el correspondiente procedimiento de actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Punto número 33. Solicitud para que se apruebe y autorice la minuta de proyecto de decreto expedido por el Congreso del Estado de Jalisco con número 29838, diagonal LX1V, diagonal 25, por la que se resuelve la iniciativa de ley que reforma los artículos 21, 35, 35 bis, 53, 59 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como de su expediente integrado con la iniciativa que le dio origen y dictamen correspondiente. Punto número 34. Solicitud por parte del síndico municipal para que se designe al ciudadano Josué Manuel Castro Grana como secretario técnico del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre siglas CIPINA. Punto número 35, asuntos varios, y punto número 36, clausura de la sesión. Está a su consideración el orden del día propuesto. Secretario, proceda a tomar la votación. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Secretario, proceda a desahogar el primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día ya fue llevado a cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente sesión. Continúa con el siguiente punto. El segundo punto del orden del día, correspondiente a la declaración de quórum legal y apertura de la sesión, también ya fueron agotados al inicio de la presente sesión.
Continúa, secretario, con el siguiente punto. Con gusto, Presidenta. Desahogo del tercer punto del orden del día, correspondiente a la aprobación del acta de ayuntamiento número 11, con carácter de ordinaria, de fecha 9 de mayo de 2025. Asimismo, aprobación del acta número 12, con carácter de extraordinaria, de fecha 20 de mayo de 2025. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del cuarto punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones y artículos del Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del municipio de Zapotlanejo, Jalisco. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto. Desahogo del quinto punto del orden del día, correspondiente a la solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que expide el reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Claro que sí. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del sexto punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que expide el reglamento del Sistema Integral de Cuidados del municipio de Zapotlanejo, Jalisco. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continúen con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del séptimo punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que abroga el reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Zapotlanejo, Jalisco, y aprueba el nuevo reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Zapotlanejo, Jalisco. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúen con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del octavo punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que expide el reglamento del Comité Municipal de Salud de Zapotlanejo, Jalisco. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Con gusto, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta.
Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del noveno punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que expide el Reglamento de Innovación Digital y Mejora Regulatoria para el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto, Presidenta. Desahogo del 10º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones y artículos del Reglamento Interno de Servicios Médicos Municipales de Zapotlanejo, Jalisco. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Con gusto, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 11º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones y artículos del reglamento del organismo descentralizado de agua potable, drenaje y alcantarillado de Matatlán, delegación de Zapotlanejo, Jalisco. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 12º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Juan Manuel Pérez de la Cruz, con cargo de médico municipal, nombramiento de base definitivo. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 13º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede a la ciudadana María Caridad Gutiérrez Damián, con cargo de instructor de natación, nombramiento de base definitivo. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Con gusto, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 14º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Edwin Pablo Íñiguez Bonilla, con cargo de enfermero, nombramiento de base definitivo. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Con gusto, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúo con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 15º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede a la ciudadana Claudia Odette Rodríguez López,
con cargo de enfermera, nombramiento de base definitivo. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Con gusto, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continúen con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto, Presidenta. Desahogo del 16º punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Joel Iván Partida Jacobo con cargo de intendente, nombramiento de base definitivo. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Con gusto, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúen con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. Desahogo del 17º punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación del dictamen que concede al ciudadano Heriberto Madrigal Panduro con cargo de policía, pensión por jubilación al 100% del promedio de su sueldo tabulado, surtiendo efectos a partir del 6 de junio de 2025. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. Con gusto, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continúen con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto, Presidenta. Desahogo del 18º punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede a la ciudadana M. Asunción Murguía Álvarez pensión por viudez correspondiente al 50% de la cantidad de la pensión que percibía J. Refugio Orozco Neri. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidente. Ay, pero... Así antes de que termine, ¿verdad? Continúen con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 19º punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Javier Andrade Parra con cargo de fontanero pensión por jubilación correspondiente al 100% del promedio de su sueldo tabulado. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. Desahogo del 20º punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede al ciudadano Fernando Franco Jiménez con cargo de operador de pozo, pensión por edad avanzada correspondiente al 60% del promedio de su sueldo tabulado. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto, Presidenta. Desahogo del 21º punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen
de la Comisión Edilicia de Gobernación que concede el ciudadano Javier Cruz Arenas con cargo de supervisor de obra, pensión por invalidez correspondiente al 100% de su sueldo tabulado. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 22º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación que conceda al ciudadano Juan José Cardona Murguía con cargo de operador de maquinaria A pensión por invalidez correspondiente al 100% de su sueldo tabulado. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 23º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad que aprueba la reconsideración del resultado del dictamen de trazos, usos y destinos específicos del suelo para edificación con expediente número 045-2023-EDI y la totalidad de acuerdos del mismo. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 24º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad que aprueba la reconsideración de la ampliación del inmueble con licencia número 11147 en 4 niveles más y la totalidad de acuerdos del mismo. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 25º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad, aprobación del dictamen en lo general y en lo particular que aprueba la reconsideración del dictamen de trazos, usos y destinos con expediente número 024-E-2025-EDI relativo a los aspectos de diseño y altura y a la totalidad de acuerdos del mismo. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Desahogo del 26º punto del orden del día correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad que autoriza el nombre de una vialidad ubicada entre las calles Independencia y Maestro Roberto Sandoval en la localidad de Salitre La Mora del municipio de Zapotlanejo, Jalisco y la totalidad de acuerdos del mismo. ¿Algún comentario sobre este punto?
Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. Desahogo del 27º punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe el dictamen de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad, que aprueba la reconsideración del dictamen de usos y destinos para giro con expediente número 059-G-2025-giro y la totalidad de acuerdos del mismo. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidente. Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. Desahogo del 28º punto del orden del día, correspondiente a solicitud con turno a Comisión Edilicia de Gobernación para su análisis y, en su caso, dictaminación de la petición del ciudadano Osvaldo Jiménez López, con cargo de técnico en mantenimiento, adscrito a la Escuela de Natación, Unidad Deportiva San Martín, dependiente de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, para que se analice y otorgarle nombramiento definitivo de base. Se turna a Comisión de Gobernación. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Desahogo del 29º punto del orden del día, correspondiente a solicitud con turno a Comisión Edilicia de Gestión Integral de la Ciudad para la reconsideración del dictamen de trazos, usos y destinos específicos del suelo para edificación con expediente número 015-E-2024-EDI, presentada por el ciudadano Roberto Cervantes Alonso. Se turna a Comisión de Gestión Integral de la Ciudad. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Desahogo del 30º punto del orden del día, correspondiente a solicitud por parte de la Presidenta Municipal, la ciudadana Silvia Patricia Sánchez González, para que se apruebe y autorice presentar la declaración 3 de 3 para los integrantes del Pleno y todos los funcionarios del primer nivel. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. Desahogo del 31º punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe y autorice la ratificación de inicio de regularización de 12 planteles educativos adheridos al Consejo de Regularización de Predios Urbanos de Dominio Público. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto, Presidenta. Desahogo del 32º punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe y autorice el inicio del procedimiento de revisión del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zapotlanejo, Jalisco, Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Zapotlanejo, Jalisco, y del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano El Trapiche, a fin de determinar si existe una justificación técnica y legal para su actualización o modificación,
y, en su caso, iniciar el correspondiente procedimiento de actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. ¿Algún comentario sobre este punto? Adelante. Sí, gracias. Presidenta, en el contexto de estas actualizaciones de los planes, ya lo habíamos platicado en la Comisión de Gestión Integral de la Ciudad, ¿siempre va a ser con apoyo del Gobierno del Estado o va a ser directamente con el municipio? ¿Ambos? ¿Sí? Sí. ¿Puedes? Sí, de hecho, si se fijan, lo que se está autorizando es el inicio del Sí. procedimiento de revisión. El gobierno del Estado, a través del INEPLAN, Sí, como sí, hemos sí. comentado la otra vez en la comisión, nos va a apoyar con un recurso, pero todavía estamos en ver cuánto nos pueden apoyar. Habían dicho que 800,000 pesos a lo mejor nos pueden apoyar. Digo, todavía no se autoriza ese apoyo, pero sí es importantísimo por el tema que hemos comentado, de que tenemos 16 años, 15 años que no se actualiza el plan parcial, entonces sí está muy viejito. Digo, sí, sí me queda claro. De hecho, lo habíamos platicado en la comisión. Es Nada, y correcto. sí dice claramente que se apruebe y autorice el inicio apenas. El inicio apenas, es Todavía correcto. falta un buen tiempo, ¿no? Nada Es lo más sí que ellos- tenía la duda si el Estado siempre nos iba a apoyar o no de lo que habíamos comentado. Es correcto, maestra. Entonces, sí, el plan va a aportar. Sí, esperemos que sí, nada más que ellos nos piden que autoricemos como para ellos meterlo a su junta. Adentro de lo que De ya adentro, tenemos. exactamente. Decir, mira, ya autorizaron el Zapoteneco y a ver si nos dan prioridad con el apoyo económico. Yo creo que sí sería importante lo que habíamos comentado en la comisión, que sí se tome en cuenta a las delegaciones, sobre todo la delegación de La Laja, y no se diga la de Mazatlán, que trae sus temas de crecimiento hacia Tonalá, correcto. que ha sido todo un problema. Es Digo, correcto. que sería importante considerarlo, ya lo platicaremos en la comisión. Gracias. Claro que sí. Gracias, maestra. Sométalo a votación, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto, Presidenta. Desahogo del 33º punto del orden del día, correspondiente a solicitud para que se apruebe y autorice la minuta del proyecto de decreto expedido por el Congreso del Estado de Jalisco con número 29838, diagonal LXIV, diagonal 2025, por la que se resuelve la iniciativa de ley que reforma los artículos 21, 35, 35 bis, 53, 59 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como de su expediente integrado con la iniciativa que le dio origen y dictamen correspondiente. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto, Presidenta. Desahogo del 34º punto del orden del día, correspondiente a solicitud por parte del síndico municipal para que se designe al ciudadano Josué Emanuel Castro Grana como secretario técnico del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre siglas CIPINA. ¿Algún comentario sobre este punto? Sométalo a votación, señor secretario. En votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Continúa con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Claro que sí, Presidenta. Desahogo del 35º punto del orden del día, correspondiente a asuntos varios. ¿Hay alguien que quiera agregar algún comentario a la presente sesión? Adelante. Adelante, maestra. Muchas gracias. Yo solamente quiero invitarlos. Vamos a tener un evento que tuvo a bien la presidenta apoyarnos y poder integrar un foro de transparencia
que se construye entre todas y todos. Yo creo que es súper importante que nosotros nos vinculemos con el tema de la transparencia. No se trata de ser peritos, se trata de tener el conocimiento mínimo indispensable para poder hablar de estos temas de transparencia. Se ha pugnado y se ha dicho que este municipio es de los principales en el estado de Jalisco en temas de transparencia, y es real, francamente, lo he platicado con los comisionados del estado, del ITEI, que ya se van y se va a reestructurar todo este sistema, y tuvieron a bien colaborar con nosotros. Dos de los comisionados, uno fue mi maestro, otro fue compañero del doctorado, y bueno, el director de la comisión es amigo, también compañero del doctorado, y decidieron que sí, les interesa participar, posiblemente es el último foro que hace el ITEI, y escogieron Zapotlanejo. Yo le agradezco a la presidenta la apertura que nos dio, a la Comisión de Transparencia y sobre todo a la Dirección de Transparencia que tiene este municipio. Entonces, los invito a que de verdad participen, que estemos presentes, que nos vean un municipio, como lo hemos dicho y como lo ha dicho la presidenta, es un municipio transparente, y a todas y a todos nos interesa. Está abierto, o sea, la verdad, viene el comisionado Pedro, el comisionado Salvador, y es muy posible, estamos hoy o mañana nos confirma si viene también la presidenta del ISTE. Entonces, agradecerle, presidenta, su apoyo, su colaboración en todo esto, y que estemos todos ahí, porque creo que todos y todas somos importantes en temas de transparencia. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Profe, a ver, hable. Hace ratito que me distraje un poquito, fue por la preocupación. Todos los días estamos con la falta de personal, sobre todo en las áreas de las personas que estamos pensionando y jubilando. Y entonces yo creo que tenemos que ocuparnos de estas personas que en este momento estamos autorizando su pensión y su jubilación, pues de reponerlas lo más pronto posible, porque estas áreas las están requiriendo con carácter de urgencia. Así va a ser, profe. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto, presidenta. Desahogo del 36º punto del orden del día, correspondiente a clausura de la presente sesión. No habiendo más asuntos que tratar, será por concluida la presente sesión ordinaria número 13, siendo las 4:14 del día 10 de junio del 2025.